Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Les habla Paola de la Torre y junto a Mónica Sangüesa y nuestro Manuel Oviedo les damos la bienvenida como cada miércoles acá a Me Importas Tú, un espacio pensado en ustedes, mujeres. Tenemos temas e historias como siempre de su interés. Yo también les saludo y les quiero hacer una pregunta. ¿Han padecido alguna vez de esa sensación de sensibilidad dental? Chicos, ¿les ha pasado alguna vez esto de sentir frío? O mucho frío, o con las cosas calientes de repente. Con las cosas heladas. Bueno, precisamente ese es el tema que vamos a abordar en nuestro primer bloque. Está con nosotros nuestra panelista, la odontóloga Elisa Cartes. Pero quiero adelantarles que el nombre clínico, para que ustedes ahí aprendan bien cómo poder describir esas sensaciones, hipersensibilidad dentinaria. Correcto. Dentinaria. Y saben que además es un cuadro que afecta al 48% de la población chilena, de acuerdo al último estudio de Oral Care. ¡Wow! Harto, 48%, casi la mitad. Casi demasiado. Ay, como que casi la mitad anda así. Como que los hombres me dan ganas de se les templan inmediatamente los dientes. Sí, claro. Sí. Oye, y en nuestro segundo bloque vamos a estar conversando sobre los beneficios de la terapia regresiva y qué tan positiva puede ser resultar para quienes necesiten superar una situación traumática del pasado, que les ha dejado algún síntoma en su estado emocional actual y que a pesar de padecerlo no consiguen averiguar la causa, como para aquellas personas que únicamente quieren aprender de sí mismos como camino de crecimiento personal a través del autoconocimiento, acompañado de un profesional terapeuta que le mostrará sus fortalezas y debilidades a través de esta técnica. Claro, y quien nos guiará en esta conversación será Daniela Flores Asbun. Ella es periodista y directora de Biointegral, entre otras muchas cosas más que ya les vamos a contar ahí en nuestro segundo bloque. Y le quiero pedir a nuestro querido Feña esta música. Yo me siento como que voy caminando por París con por un impermeable y que va en el viento ahí en la Torre Eiffel. Bueno, porque les quiero contar a todas que L'Oréal Profesional, marca profesional de los artistas del cabello, siempre está a la vanguardia de la tecnología, de la innovación, entregándonos productos y servicios para la mujer actual. Por eso me imaginaba con tacos e impermeables. Así que síguenos y búscanos en Instagram como @L'OréalPro. ¿Qué tal? Y vamos, Manu, a nuestro tema que hablábamos ya. Sí, pues vamos a lo prometido. La sensibilidad dental afecta principalmente a la población adulta y puede comprometer una o varias piezas. Lo lamentable del cuadro es que tiende a tener un avance lento en el tiempo y solo cuando el deterioro de la capa conocida como dentina está en evidencia, las personas manifiestan dolor. Así es, y para hablar al respecto ya nos acompaña nuestra panelista, la doctora Elisa Cartes, odontóloga. Bienvenida. Hola, a queridos. Me Importas Tú una vez más. ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí. Gracias, con aplauso. Eso me gustó. Feliz Día de la Madre. Sí, pues. Igual ya pasó, pero ya pasaron varios días que no habíamos visto. Pero estuvo bonito ese domingo. Ese domingo. Oye, partamos por lo básico, pues. Sí. Definamos entonces qué es la sensibilidad. Tú sabes que dental. me encanta a mí definir los conceptos. Sí. Pero fíjate que es bien sencillo, el nombre prácticamente lo dice todo. En general la población habla de sensibilidad, todo aquello que se traduce en dolor en cualquier parte del cuerpo, ¿cierto? Que nos afecta de alguna manera y que nos irrita y nos vulnera al mismo tiempo. La sensibilidad dental involucra en este caso la estructura dentaria. El nombre clínico, ya lo dijiste, es hipersensibilidad dentinaria y se llama dentinaria porque involucra a una capa, a la segunda capa de las piezas dentarias, que es la dentina. Nosotros todas las piezas dentarias tienen una capa externa que es conocida como esmalte y que es la que le da el color a las piezas dentarias y que es una estructura altamente mineralizada. Siempre yo le digo a la gente y les trato de aclarar de que no es hueso, porque incluso piensan de que es una estructura similar. Y no es similar. El esmalte dental es esmalte dental. Es otra organización diferente. Y es tan mineralizada que además cabe la consulta. ¿Cómo podemos llegar nosotros a la dentina si es tan mineralizada? O sea, ¿qué nivel de agresión somos capaces de hacernos para llegar nosotros a vulnerar el esmalte y dar paso a esta otra estructura que es la que en definitiva la que nos convoca hoy día en el tema hablando de la sensibilidad dentinaria? ¿Hay alguna otra forma, además de la sensación, de reconocer que estamos padeciendo esta sensibilidad dentinaria? ¿Un color en el diente distinto?
Mira, otra cosa que no, aparte de esa sensación molesta, porque es molesta. Sí. La evidencia clínica la podría hacer el especialista. Nosotros podríamos estar en condiciones de advertir al paciente que, ojo, estás a portas de sentir dolor, porque en el examen intraoral nosotros vamos a ver cuál es la relación que tiene la encía, por ejemplo, con la estructura dentaria. Si yo evidencio que hay un recogimiento de la encía en el paciente, que hay zonas de desgaste facetario, por ejemplo, que de un paciente que está bruxando o un paciente que tiene tendencia a tener inflamación en las encías, que tiene acúmulo de placa bacteriana, son todos pacientes que van a ser proclives de alguna manera a hacer una agresión de alguna manera sobre la estructura dentaria, y podríamos estar, como te digo, dando pie a una etapa inicial de una sensibilidad que se va a manifestar en algún momento. Lamentablemente la sensibilidad dentinaria da expresión de sumo dolor, es muy evidente cuando ya hay una destrucción muy evidente. O sea, el deterioro es muy solapado en el tiempo. Y la primera forma de darse cuenta es en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, sus cepillos de dientes un poco chascón. Si tú ves que el cepillo de dientes está abierto o que tú eliges como cepillo de dientes un cepillo duro, ojo, eres un paciente que probablemente va a ser propenso en algún momento de tu vida a manifestar hipersensibilidad dentinaria. 7 de cada 10 individuos en la población manifiestan tener hipersensibilidad dentinaria. Empieza a producirse entre los 18 y los 45 años, es el rango etario, y afecta mayoritariamente a las mujeres. Ay, para variar. Nuestro para público. variar. Oye, Siempre golpea por todos lados. Que es nuestro grupo. Porque las mujeres en general somos mucho más dedicadas a la higiene. Siempre estamos pendientes de no tener halitosis, de tener los dientes más blancos. Entonces, en esa conducta, que no es errada, por supuesto, podemos cometer errores. Uno, en la selección, por ejemplo, de la técnica de cepillado, en que no vayamos al dentista y que nos digan cuál es la técnica apropiada para lavar tu boca. Segundo, mujeres que quieren tener las piezas dentarias, las mujeres en general tenemos tendencia a querer tener los dientes más blancos. Entonces usamos herramientas, no todas probadas científicamente, que venden por ahí en internet y que la encuentras en forma más asequible. Y que sí, han hablado de unas cositas que se pegan. Hay de todo, banditas, sí, geles, pincelitos, todo lo que se te puede ocurrir, lápices, y que tienen concentraciones que no son las óptimas para el esmalte. Entonces se va produciendo en el tiempo una suerte de deterioro de esta capa hipermineralizada de las que yo les hablaba, que era el esmalte, dando paso a que la estructura vulnerable, la dentina, quede expuesta, que es la que va a sentir dolor. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos mala técnica de cepillado, una tendencia a cepillarse con mayor fuerza los dientes por tratar de tenerlos más blancos. Claro. Entonces esas son cosas que en general somos las mujeres las que tendemos a hacerlas. Y por eso el desgaste. Claro, la bulimia también. La bulimia es una, hay mujeres, te contesto al tiro. En la bulimia también nosotros vemos casos de hipersensibilidad dentinaria, porque la mujer bulímica, ¿qué es lo que hace? Devuelve los alimentos. Entonces lo que se está devolviendo son elementos ácidos sobre la superficie dentaria. Nosotros en el análisis clínico de los pacientes hemos detectado muchas veces a mujeres que son bulímicas y que no lo quieren reconocer, por supuesto, porque estamos hablando de un cuadro que es psiquiátrico. Y por las zonas de erosión y cómo se manifiestan sobre la superficie dentaria, nosotros podemos identificar de que estamos en presencia de ese cuadro y que como consecuencia de la abrasión que provoca el ácido sobre la estructura dentaria vamos a tener hipersensibilidad dentinaria. Yo le estaba preguntando si es que hay tratamiento para esta hipersensibilidad. Sí, por supuesto. ¿Cuál sería? Sí, existen dos tipos de tratamiento a grandes rasgos, los que son invasivos y los no invasivos. Nosotros siempre vamos a propender y procurar que nuestros pacientes tengan tratamientos no invasivos, porque todo lo que sea invasivo va a ser aquel que de alguna manera nos va a obligar a nosotros como clínicos a ir a mejorar esta situación, pero ya invadiendo la estructura dentaria.
O sea, significa que vamos a tener que colocar anestesia, que vamos a tener que usar algunas herramientas para ir a cubrir las zonas que están deterioradas dentro de la superficie de la pieza dentaria, que esto va a involucrar gastos también para el paciente. ¿Te fijas? Esos son acciones que nosotros como odontólogos, que son bastante exitosas por cierto, pero que son invasivas. Antes de llegar a lo invasivo, tenemos las no invasivas y dentro de eso están algunos tipos de, por supuesto, la educación, el darle al paciente técnicas de cepillado para evitar que se abrasionen los dientes, cepillos especiales, cabezas de cepillo más pequeñas, una técnica, como dije recién, de cepillado. Hay pastas específicas en base a nitrato de potasio, a citrato de potasio, que son herramientas, que son fármacos que van obliterando, que van sellando los túbulos dentinarios, que son estas prolongaciones que vienen desde la dentina y que son las que comunican el medio externo de la boca con el medio interno, vale decir con la estructura dentaria. Entonces hacen una suerte de taponamiento. Por ende, podemos nosotros, por medio de enjuagatorios y pastas específicas que tengan estas herramientas, podemos ir haciendo una terapia de tal manera de ir subsanando esto, de tal forma que no lleguemos a la técnica invasiva, vale decir que ya tengamos que ir al dentista y recubrir estas zonas. E incluso muchas veces cuando la sensibilidad de la pieza dentaria ya sobrepasa nuestra capacidad de poder protegerla por medio de las resinas o los fotocurados, que son las tapaduras que todo el mundo conoce, tenemos que incluso llegar a la desvitalización de la pieza dentaria por medio de un tratamiento de conducto o una endodoncia, que son terapias probadas, que son absolutamente exitosas. La gente por ignorancia muchas veces habla, me mataron el diente. Esos son temas que no tienen nada que ver. Nadie le está matando ninguna cosa, señora. Estamos cuidando su estructura dentaria para que no la vaya a perder, ¿te fijas? Pero en la medida que nosotros podamos evitar llegar a la destrucción de la superficie dentaria con coadyuvantes tan simples como una buena pasta, una buena técnica. Y la alimentación, que tiene mucho que ver al respecto también. Hoy día sabemos que las bebidas edulcoradas son las más dañinas, porque la presencia de ácido sobre la superficie dentaria es la que va carcomiendo y va generando este deterioro inconmensurable sobre la superficie del esmalte. Todas las bebidas aciduladas, todas, si nosotros no las removemos adecuadamente, toda vez que la hayamos ingerido, van quedando sobre la superficie dentaria y van generando esta erosión, para que ustedes me entiendan. Y ese es el resultado de tener dolor finalmente. Pero cuando muchas veces se hacen tratamiento de conducto, en una oportunidad tuve la mala fortuna, en otro programa le hice la misma consulta, que el tratamiento de conducto es llegar, ¿cierto?, a la raíz de cierta forma, que tiene que ser, me explicaron, tiene que ser muy bien lisa para que quedaran todos los terminales bien retirados, ¿cierto? Sí, y cuando quedan algunos cachitos en la orilla abajo, después provocaba dolor. Pero cuando te hacen algo que supuestamente está bien hecho, ¿cierto?, como lo que habíamos hablado la vez pasada, ¿en qué inciden que después en el tiempo vuelvas a tener problemas, que te vuelvan a abrir las muelas de nuevo? En ese sector que supuestamente ya te hicieron tratamiento de conducto y que debiera estar superado. Bueno, los causales son múltiples. El primer escollo que nosotros tenemos es el anatómico, porque la técnica endodóntica en sí es altamente efectiva, y una vez que tú llegas a hacer un tratamiento de conducto que está bien indicado, porque hay un proceso infeccioso que contaminó esta estructura, que la gente le llama nervio, pero que en realidad es un conglomerado de un terminal nervioso, una arteria, una vena. Es un paquete vascular nervioso, para que tú me entiendas, dentro de los cuales uno son terminales nerviosos, y por eso uno lo relaciona con el nervio, con el dolor. Una vez que tú extirpas esta estructura, y que lo haces porque ha estado infectada, porque ha estado contaminada, producto de el ataque de un microorganismo, en este caso supongamos que fue por caries, y se extirpa, siempre puede existir la posibilidad de que haya un conducto que nosotros llamamos aberrante, que sea imposible para el clínico de instrumentar, porque si es un camino recto al que tú puedas acceder, no vamos a tener ningún problema.
Pero si ese camino recto tiene raíces, para que tú me entiendas, lo que tú decías, como patitas hacia los lados, y esas patitas quedaron vitales, es probable que en el tiempo también se contaminen y tengamos una recidivia. Por lo tanto, no es, como hablando en una forma bien coloquial, no es una sandía calada, pero el 90 y tanto % de los tratamientos de conducto son absolutamente exitosos. Es poco probable que tengamos estas aberraciones, pero como te digo, pasa por un tema anatómico fundamentalmente, que no se hayan rellenado todos los conductos y que pudiéramos eventualmente tener una sobreinfección. Oye, Liz, la sensibilidad dental no tiene nada que ver con tener caries. ¿Se relacionan? Mira, esa es una súper buena pregunta, Paola, porque en general el paciente odontológico tiende a asociar dolor siempre con caries. Es muy poco probable que tú digas yo tengo dolor porque estoy bruxando, salvo el que es bruxómano y que ya ha tenido varias sesiones y conoce el cuadro perfectamente. Pero la hipersensibilidad dentinaria es también la antesala a tener caries, porque si tú desgastas la superficie de tus dientes, es como que tú le dejes la puerta abierta a un bandido a las 11 de la noche, va a entrar pero directamente y va a tomar todo lo que encuentre a su alcance. Bueno, en la boca pasa exactamente igual. Si tú deterioras la capa externa, que es el esmalte, y llegas a tener expuesta esta dentina, que es la que duele, y además favoreces con mala higiene oral, con sarro dentro de la boca, con inflamación de tus encías, con la presencia de estas bebidas aciduladas de las que yo te estaba hablando, con malas prácticas como por ejemplo chupar el limón, que es algo que hubo un tiempo que los niños estaban como muy adictos a hacerlo, el poner sal al limón y chuparlo, eso es ácido cítrico, es directamente una agresión sobre la estructura dentaria. Entonces, todas esas puertas pueden perfectamente hacer que se erosione la estructura del diente y se contamine y dé cabida que el Streptococcus mutans, que es el que favorece la caries, tengamos caries finalmente. Yo tengo una pregunta respecto, tú hablaste entonces se relacionan, no es exactamente lo mismo, la previa, pues, pero puede ser, como dices tú, puede ser perfectamente la previa, y el tipo de dolor es muy parecido, porque en la hipersensibilidad dentinaria o en la sensibilidad dental, los pacientes tienden a evitar el cuadro. ¿Cómo lo hacen? Si tú estás comiéndote un helado, por ejemplo, o estás disfrutando de un exquisito pisco sour, tú sabes que en el momento en que llega el frío directamente en esa zona, porque no siempre es en toda la boca, normalmente es en un sector, ¿qué es lo que hace el paciente? Retira el contacto con ese estímulo y deja de usarlo, deja de consumir helado, deja de chupar hielo, deja de tener contacto con cualquier alimento que sea muy ácido, como dijimos al principio, muy dulce o que esté a muy baja temperatura. Y el problema sigue ocurriendo igual porque la causa es mala técnica de cepillado, por ejemplo. El haber abrasionado sus dientes, o por ejemplo haber sido un paciente que bruxa, porque el hecho de ser bruxómano hace que haya recogimiento de las encías, y toda vez que tú tienes recogimiento de las encías vas a tener zonas también expuestas y vamos a tener también sensibilidad dentinaria. Perdón, algo me estaba preguntando. Yo, para retomar un poco el tema de las pastas de dientes, hay tantas alternativas en el mercado y uno se confunde porque además aparecen dentistas promocionando pastas de dientes en pantalla. Entonces, a mí me pasó, me compré la otra vez una pasta de diente nueva para probarla, porque decía que era para blanquear los dientes. Y cuando la puse en el cepillo, me empecé a cepillar, era una cosa tan mala, era como una masa de salmuera. Claro, el sabor. Uno está acostumbrado a la pasta de diente con algún, no sé, sabor a menta, mentol, pero esta era como una salmuera en una pasta. Era salada, claro. Y ahí es donde uno dice, bueno, eso es como las otras pastas de dientes que son como a nivel más cosmético, no tan profunda, o a lo mejor estoy usando algo que tal vez no deba usar, o todas las pastas debieran ser así. Ahí se viene la pregunta de qué es lo que nosotros deberíamos ocupar. También hay muchas que se venden sin flúor en el mercado, más la gente vegana, por ejemplo,
se cepilla con pastas que no tienen tanta intervención. Entonces, ¿cuál es la pasta adecuada, Alicia? Mira, la pasta adecuada va a tener directa relación con el tipo de paciente. Aquí no existe una receta que sea universal, común a todos. Yo te voy a traer la papita, esta es la panacea para que todos tengan estupendos resultados. No, porque va a depender de los hábitos del paciente. Si usted es fumador, por ejemplo, nosotros, y no podemos quitarte el mal hábito, existen pastas muy específicas para recomendarte y no siempre las que están en el mercado, la publicidad, es lo más satisfactorio para el paciente. Me explico. El paciente que fuma, ¿qué es lo que quiere evitar? Que los dientes le queden color nicotínico, ¿cierto? Que le queden oscuros. Y además disimular o tapar el hálito a nicotina. Entonces se crean pastas que son más abrasivas. Entonces, por una parte, vamos a eliminar la tinción de nicotina porque el componente abrasivo que tiene esa pasta te va a ayudar, pero por el otro lado está disminuyendo la capa del esmalte y estamos cayendo en el problema que nos convocó hoy día, que es hablar de la hipersensibilidad dentinaria, ¿te fijas? Entonces hay que ser muy cuidadoso en identificar qué pasta para cada individuo. Eso es uno, los hábitos del paciente. Segundo, la edad del paciente, los hábitos alimentarios que tenga el paciente, la cantidad de horas que pasa sin lavarse los dientes, un paciente también, porque tenemos que incorporar probablemente pastas que tengan mayor concentración de flúor, porque es un paciente que tiene mayor tendencia probablemente a hacer caries, ya que pasa muchas horas sin higienizar su boca. Entonces tenemos que dar herramientas de prevención. En los niños, en un niño que es muy proclive, por ejemplo, a consumir altas cantidades de dulce, que tiene problemas de motricidad fina, que tú sabes que no se va a lavar los dientes adecuadamente, tenemos que propender una pasta que ojalá tenga sobre las 1400 partes por millón de flúor, porque en las condiciones que normalmente tienen las otras pastas no va a ser tan efectivo. ¿Te fijas? Si tenemos un paciente que tiene sensibilidad dentinaria, porque lamentablemente es un paciente que bruxa muchísimo, que tiene altos niveles de estrés, yo voy a recomendar una pasta que tenga nitrato de potasio, que tenga citrato de potasio, porque son, como te dije al comienzo del programa, herramientas que sí van a ir sellando, que van haciendo un tratamiento, o sea, son medicamentos. Y en relación a la pasta, por ejemplo, que tú me hablabas, claro, esas pastas tipo salmuera, en general, son súper óptimas, algunas, en la prevención del sangramiento de las encías, y son pastas que están hechas en base a bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio per se es saladito y tiene un montón de ventajas en el área odontológica. Todas las pastas blanqueadoras, por ejemplo, tienen concentraciones de bicarbonato de sodio, pero si yo tengo un paciente que tiene una estructura del esmalte sanita, ¿para qué le voy a indicar una pasta que además va a ser un agente abrasivo? ¿Te fijas? Entonces es súper importante no dejarse llevar por la publicidad. Hay que ser súper cauto, y en eso la consulta al odontólogo, por Dios que es importante, porque nosotros podemos dar, incluso hay pastas en base a aloe vera. Hay pacientes que tienen mucha tendencia a hacer aftas, a hacer erosiones dentro de la boca, y existen pastas cosméticas que pueden ayudar en forma considerable a mejorar estas erosiones que se provocan dentro de la boca. Existen pastas dentales que favorecen la mayor secreción salival en aquellas mujeres que están en etapa menopáusica, en la que la concentración de saliva ha disminuido, y también vamos a tener mayor tendencia al recogimiento de la encía, por ende también vamos a tener una tendencia mayor probablemente a ser hipersensibilidad. Podemos nosotros recomendarles pastas que favorezcan la secreción salival, y eso está en el mercado, y es muy difícil que tú como paciente tengas la capacidad. No basta con leer la composición o con la publicidad, que puede ser muy interesante, pero hacer la salvedad e identificar específicamente cuál es la pasta idónea para cada individuo. Por eso, en eso yo soy súper categórica. No existe una pasta específica. Mis pacientes de pronto me dicen: doctora, yo en mi casa ya mi marido sabe que tal pasta no me la tiene que tocar porque es mi pasta. Claro.
El que tiene problema para las encías va a usar una pasta específica durante un tiempo acotado, por supuesto. El que quiere tener probablemente los dientes un poquitito más iluminados, porque hoy día nosotros hablamos de iluminación dental más que de blanqueamiento, porque no queremos tener los dientes blancos, los queremos tener sanos, como hemos visto en algunas oportunidades, ¿cierto? Existen pastas también que favorecen o disminuyen las tinciones. Hoy día estamos en la era de los antioxidantes. Todos tomamos té verde, té rojo, té blanco y hierbitas de todos los tipos. Y esas hierbitas, que pueden ser muy buenas para el resto del organismo, lamentablemente, mis queridos amigos, tiñen los dientes. Y para que ustedes sepan, existen pastas que tienen nanopartículas que son capaces de impedir que las piezas dentarias se nos tiñan. Pero para eso usted tiene que hacer su visita al dentista para que te diga. Normalmente los pacientes me dicen: doctora, me quiero hacer un blanqueamiento. Ya, ¿cuál es la mejor técnica? No, primero tenemos que determinar si tú como paciente tienes caries. Si no tienes caries, identificar qué técnica de cepillado tienes, si tienes recogimiento de las encías, y después de un proceso bastante largo, ser nosotros responsables, porque somos cómplices de este proceso, decidir si efectivamente tú calificas para hacerte un blanqueamiento. Por eso hoy día un alto porcentaje de la población tiene sensibilidad dentaria, porque caemos en muchos errores muy recurrentes. Oye, un tema súper interesante, ¿verdad? Aprendimos harto en el día de hoy. Esperamos que haya sido útil para quienes están escuchando también, y que sepan, tienen que ir al dentista para que los puedan guiar de la mejor manera. Agradecemos entonces a nuestra panelista por explicarnos tan detalladamente este tema de la sensibilidad dental. Si quieren justamente atenderse, conocer más, pueden ir a donde la odontóloga Elisa Cartes. Te puedes contactar en www.elisacartes.cl. Su consulta está en Nueva Providencia 1881, oficina 413, Metro Pedro de Valdivia. elisacartes.cl, ahí todos los datos para poder contactarse. Así que nos vamos a la pausa. Sí, ya volvemos con un tema súper interesante: terapia regresiva. ¿A quién le importa? Qué interesante. Chao, que estén súper bien. Escuchamos en este momento la canción Come Back to Me, uno de los grandes éxitos de Janet Damita Joe Jackson, más conocida como, así es su nombre, pues. Mi damita. Simplemente Janet Jackson fue como la conocimos, a esta famosa cantante, actriz y bailarina nacida en Indiana, Estados Unidos. ¿Cuándo? El 16 de mayo de 1966. Celebramos ahí el día de su cumpleaños hoy. Ella es la menor de 10 hermanos. 10, yo no me acordaba que eran tantos. Yo por acá eran como 6 nomás. Sí, entre ellos obviamente la estrella mundial Michael Jackson. Es una de las figuras más prominentes de la cultura popular. La revista Forbes la ubica como una de las mujeres más ricas del espectáculo. Comenzó su carrera en el programa de entretenimiento, era que no, de Jackson, en 1976, solo 10 añitos tenía. Luego apareció en otros importantes shows televisivos durante los años 70, principios de los 80, como Good Times y Fame, ¿se acuerdan? Fame? Sí, yo no perdí esa serie. Era bueno. Ya dediquémonos a conducir el programa. Oye, además de recibir reconocimiento por la innovación de su música, de sus coreografías y videos musicales, se parecía harto en ese sentido a su hermano Michael. Se inspiró mucho en él. Y por su prominencia en las radios y también en MTV, también ha sido reconocida por la conciencia social que tiene esta artista. Ha vendido más de 120 millones de discos. Es una de las artistas más premiadas de la historia. Su permanencia, éxito y logros reflejan su influencia en la formación y redefinición del concepto de la música pop o popular. Claro, bueno, ella dice que sus principales referentes y su principal inspiración fueron precisamente dos de sus hermanos. Michael, obviamente, que ella lo confiesa públicamente, y Jermaine. Estas fueron sus primeras inspiraciones, no solo en el canto, sino que también en las coreografías. Y obviamente es imposible no recordar el parecido físico que incluso tiene con Michael Jackson, ¿no? Bueno, antes de todas las intervenciones y cambios de color de piel de Michael Jackson. Sí, claro, se parecía a la Diana Ross. Pero se parecen mucho ellos dos, y se querían mucho además. Aunque no lo crean,
Yo lo creo, fíjate, porque esa familia era una fábrica de artistas. Sí. Ella dice que nunca pensó otra cosa, porque en realidad nadie le preguntó si ella quería ser artista, nadie le preguntó si quería ser cantante cuando grande, si quería ser bailarina, porque además tenían un padre muy dominante, Sí. en palabras populares muy cabrón con los hijos, Sí. y además, de hecho, ellos no le podían decir papá, le tenían que decir el nombre porque era el manager. O sea, él no los trataba, su relación no era de padre e hijo por lo que ella confesaba, sino que era una relación más bien del manager al artista dentro y fuera de la casa. Pero a mí lo que me gusta es, además de estar celebrando sus 51 años, es celebrar que ella se atrevió hasta que lo logró. Fue mamá el año pasado recién de una niñita en enero del 2017. Sí. Así que está debutando además como Qué bueno, madre, mira. Janet Jackson. Sí, bien mayor fue. Sí, sí. Ven, todo se puede. Cuando Ella- uno tiene quiere. las reales ganas y no Eso. se deja guiar a veces por los convencionamientos. Ella Imagínate- quería hacer nada que ver, le gustaban los caballos, así que Claro, quería ser jinete. Sí, quería Ok, ser sí, jinete. pues. jinete de caballo, pero mira lo que terminó. Bueno, igual siendo tenía una- cierta razón su papá de que tenía talento, porque al final fue una gran estrella. Es pero- que ahí es cuando uno se pregunta Mm. si el niño tiene talento o si lo que me pasa O por se los le gimnastas hace. también. O hay una instrucción tan dura de hacerle sacar un talento, que es distinto. Sí. Es distinto encontrar ese don a trabajarlo a tal nivel con tal rigidez de que a veces no lo pasan bien. ¿Cuántos artistas hemos visto que no quisieron ser artistas? Tenemos Los mismos varios actores casos de similares, Hollywood, sí, este sí, niñito, exacto. mi pobre angelito, Ay, Macaulay sí. Culkin. La no, Agripita, terrible. ¿te acuerdas la chiquitita ¿Cuál? esta? La... ¿De qué película? No, película muy antigua. Chile Temple está hablando. Ah, Por eso, la el madre siglo era- pasado, claro. La niñita está atrás de la playa azul, ¿cuánto se llama? La Brooke Laguna Shields. Azul. También la mamá Shields también le también. sacaba el jugo. Ah, bien, mira. Claro, bueno, bien por eso exigidas. a veces uno Ah. no sabe si son los padres los que Sí. están obsesionados con que sean sus hijos famosos, millonarios y reconocidos, o que si los hijos traen eso y quieren realmente ser, si es Sí. su sueño. Ojalá, yo creo que Janet igual entrena a caballo, ¿no? Debe tener ahí su Debe estancia tener. llena de caballos, que a Lucas no le faltan. Algún caballito ¿Cierto? debe tener por ahí. Así que saludamos entonces a Janet Jackson en el día de hoy por su cumpleaños número 51. ¿Vamos al presente, Manu? Yes. Chevrolet Coseche, distribuidor por más de 87 años con más de 14 sucursales integrales en Chile. Ven hoy mismo a conocer los nuevos modelos Chevrolet y vive la experiencia en nuestro servicio y venta de repuestos originales. Comunícate con nosotros en redes sociales o en nuestra web chevroletcoseche.com. Somos Chevrolet Coseche, experiencia automotriz. Más información en todas las sucursales Coseche, redes sociales y en chevroletcoseche.com. Chum, chum, chum. Oye, bueno, les decíamos ya al comienzo del programa, ¿verdad? Los beneficios de la terapia regresiva son positivos para quienes necesitan superar una situación traumática del pasado, fobias también, obviamente, dolores, crisis de pánico, fíjate también pesadillas, incluso que se repiten a veces, muchas veces, miedos que le han dejado algún síntoma en su estado emocional actual también. Pero también es súper útil para aquellas personas que únicamente quieren aprender de sí mismos como camino de autoconocimiento. Acompañado, por ejemplo, de un buen terapeuta, de un profesional que te va mostrando, por ejemplo, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus áreas de mejoras a través de esta técnica. Lo encuentro súper interesante porque Sí. eso sí que es profundo y de adentro hacia afuera. Bueno, vamos a conversar con Daniela Flores Asbun, directora de Biointegral. Daniela es periodista, diplomada en terapia regresiva, terapeuta integral en medicina china y bioenergética. Además, atención, realiza jornadas y talleres de terapia regresiva, autocuidado, bioenergética y desarrollo personal para empresas e instituciones. Bienvenida, Daniela, ¿qué importas tú? Hola, ¿cómo Gracias están? por Hola. acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, primero me gustaría que nos contaras qué es la terapia regresiva, en qué consiste una terapia regresiva. La terapia regresiva es una técnica psicoterapeuta que va al origen de algún trauma que tú puedas tener. Es de Brian Wells, también está Bowley, que son uno de los exponentes, son psiquiatras y psicólogos los exponentes de esta técnica, y va al origen de algún conflicto emocional, psicológico o espiritual que tú puedas tener en esta vida, en una vida pasada, en el vientre uterino, ¿ya? En la época de la gestación de la persona, o a una fase que se llama intervida. Y la intervida ¿Qué es? la intervida es una etapa para los que creemos en la reencarnación. Es una etapa de cuando la persona se muere. Hay una fase que las almas están esperando
para poder reencarnar. Y también puedes ir a esa fase. Esta es una terapia del alma, porque las emociones y las enfermedades y las dolencias desde el punto de vista de la terapia regresiva están en el alma. Y quedan grabadas ahí. Exactamente, quedan grabadas. Lo que, por ejemplo, una persona, Manuel, no sé, voy a inventar algo, que tiene una crisis de pánico. Esa crisis de pánico, a través de esta técnica, que uno entra por un proceso de inducción. ¿Ya? Hay varias formas de inducir. Esto no tiene nada que ver con la hipnosis, no. Eso te iba a preguntar porque se podía alguien confundir, ¿verdad? No. Hemos escuchado más comúnmente hablar de la hipnosis y que con eso hacen regresiones. ¿No? Claro, no. Se usa distintas técnicas. Puede ser la meditación guiada, la respiración holotrópica. En mi caso uso una técnica de meditación y sí de inducción al trance hipnótico, que es a través de Mónica, respira profundo, relaja tus manos. Hay un proceso de inducción y tú te das cuenta que la persona ya está en trance porque empieza a cambiar su rostro, empieza a mover los ojitos más rápido. Son movimientos innatos que tiene el cuerpo, no los va a poder inventar. Ya. Y esto no tiene absolutamente nada que ver para desmitificar con lo que hacía Tony Camo, con que yo le voy a hacer comer una cebolla. Claro. No. Esta es una técnica que va al origen de que si la persona tiene una crisis de pánico, yo le digo ya, veamos si fue en otra vida. La persona lo muestra. ¿Por qué? Porque el alma tiene ese recuerdo. Y la mente, si él tuvo un trauma cuando a los 4 años, lo bloquea. Pero eso está, igual está ahí. Está grabado. por supuesto que está grabado. Está claro. grabado en el inconsciente, está grabado en el espíritu, en el plano espiritual, está grabado en lo físico. Y ahora igual es importante lo que nos dice Daniela, porque Bruce Lipton, que es uno de los científicos que ha estudiado bastante el tema de la biología de la creencia y todo lo que es el tema del inconsciente, reveló hace algunos años atrás que se había descubierto que nosotros funcionamos con el 5% del consciente y el 95% del inconsciente. O sea, todo lo que nosotros hacemos en un 95% está dominado por el inconsciente. Entonces, qué bueno poder llegar a profundizar en qué ocurre y qué hay ahí. Claro. Ahora, ¿qué son los traumas? Porque tú nos hablabas para llegar a descubrir un trauma. El trauma es una situación, ¿no es cierto?, o un hecho que causa en el individuo un desorden químico, un desorden emocional, un desorden espiritual, y es una impronta al fin y al cabo. Y con la terapia regresiva uno tiene que llegar como terapeuta a ese trauma, a esa impronta que, no sé, a la persona a los 4 años porque lo gritaron, se contrajo entero y le vino la alergia después. Puede ser que esa misma persona a los 45 años, a los 50 años, alguien le grite fuerte, se gatille esa impronta, vaya el recuerdo, el inconsciente, el cuerpo y todo lo que uno tiene, espiritual, el cuerpo físico, y le vuelva esa crisis. Y él dice, bueno, ¿pero por qué me volvió? Porque hay un recuerdo y hay una impronta que se alojó en el inconsciente. Hay personas que con una sesión están preparadas. Hay otras que le cuesta un poquito más porque es un proceso donde la mente tiene que aquietarse. No borrar, porque uno no puede acallar la mente, eso es errado. Decir, no, voy a meditar y voy a dejar mi mente en blanco. Uno no puede dejar la mente en blanco. Lo que hace uno con estas técnicas es un desplazamiento temporal de la mente. Y en ese desplazamiento temporal yo ingreso al inconsciente que la misma persona me lleva a eso. Daniela, ¿y todas las personas pueden ser sometidas a esta terapia regresiva? ¿O hay gente que es como, no sé cómo decirlo, como que está más bloqueada o que le cuesta entrar en esta dinámica y simplemente no se puede trabajar con ella? Mira, sí, efectivamente, a mí no me ha tocado ninguno en este momento que no pueda lograr tener una regresión. ¿Ya? Pero sí hay un porcentaje que tú no le puedes hacer regresión y aplicar en otras técnicas. Yo tengo un paciente, un varón, que llevo 6 sesiones con él en el primer bloque, porque había que tratar otras cosas, que tiene que ver con la conexión interior, una persona muy racional, de hecho trabaja en la parte más de ingeniería, y ahora recién, la sesión pasada, logro que tenga un recuerdo.
Ya. Pero hay un proceso, hay que bajar un poco las expectativas de la gente, o si ellos le dicen, no, tú con una sesión vaya a quedar, no. No se puede saber eso. No se puede saber. A mí me dicen, bueno, pero ¿cuántas sesiones? No lo sé, no le voy a estar mintiendo tampoco a la persona, no lo sé, porque depende de ti. Y yo en la primera sesión tengo que hacer un proceso de entrevista, tengo que ver a la persona, es que establecer un objetivo de trabajo. Porque de repente la persona me dice, no, sabes que yo vengo porque no puedo dormir bien en la noche. Ya. Y quiere tratar A y yo termino tratando Z. Que producía A. Exactamente, porque uno no sabe. No sabe lo que es. Uno no sabe lo que es. Oye, respecto a este tema de las vidas pasadas que tú nos hablabas, ahí Interesante. hay una inquietud, porque muchas veces las personas que son más escépticas a creer que existen las vidas pasadas, postulan que cuando se hacen este tipo de regresiones, puede ser incluso una confusión del mismo inconsciente de la persona y no es que viajas a una vida pasada. ¿Cómo aclarar esa duda a los auditores que nos están escuchando? Lo que pasa es que sí puede haber enredos en el inconsciente y ahí depende de la persona y ahí depende mucho del terapeuta, ¿ya? Ahora, difícilmente una persona te va a estar inventando en la camilla lo que está sintiendo, porque cambia todo. Cambia el cuerpo físico porque la persona se coloca en un estado más de relajación, empiezan a mover alguna parte del cuerpo, entonces depende mucho de la expertise que tenga el terapeuta. Por eso que cuando busquen medicinas complementarias tiene que ser una persona que sepa hacerlo. Si la persona me dice, estoy a los 4 años, y los 4 años, ¿cómo te ves? ¿Cómo estás vestida? No, estoy vestida con un vestido. ¿Y quiénes están en tu entorno? Es difícil que inventes. Sí, claro. Ahora, todos los días estamos en regresión. Todos podemos hacer regresiones. Hay un cierto pequeño, ¿no es cierto?, porcentaje de personas que a lo mejor no se pueden ir en la vida pasada. Pero si yo le digo a Mónica o a ti, Pau, digo ya, cierra los ojos, y te hago todo el trance hipnótico para que tu mente, tu cuerpo entre en un estado de relajación. Y yo te digo, Pau, ándate un momento feliz de tu vida. Dime, ¿algún momento feliz de tu vida aquí? ¿Algún carrete conmigo? ¿Algún cumpleaños? Que tú te hayas sentido feliz, te hayas sentido plena. O sea, el momento cuando nació mi hija y la vi. Ya. Sí, Y yo te digo, pasaron cierra cosas los súper lindas. ojos y te puedo llevar a un estado de relajación. Ya estás en regresión, porque estás en un momento pasado. Me está recordando. Está recordando. Entonces, este otro tipo de terapia que es mucho más profunda, puede que el trauma o lo que necesitas saber o lo que necesitas solucionar esté en una vida pasada, es correcto. Esté en esta misma vida a los 4 años, 5 años, 10 años, 15 años, ¿es correcto? Sí, es correcto. Vientre uterino, también. O sea, nosotros sabemos que... Vientre uterino, eso porque Cuando las estás ahí, mamás, porque las mamás... que te transmiten, o tú escuchas lo que ella habla, o te transmiten, no sé si ella está triste, ¿qué es lo que pasa ahí? O sea, yo me he encontrado con casos que efectivamente, sin saberlo la paciente, si yo le llevo el vientre uterino, dice, yo estoy sintiendo que a mi mamá la gritan. Yo estoy sintiendo que mi mamá tiene mucha pena. Ella no tenía cómo saberlo. Pero Eso le afecta en la vida. eso le afecta en la vida de adulta. Dani, una vez que tú logras, por ejemplo, llegar a descubrir este trauma, ¿qué se hace con eso? Porque claro, tú puedes ir, saber el origen de tu problema, o de tu crisis de pánico, ansiedad, depresión, tanta cosa, que no sabemos por qué la sentimos. Hay gente que dice, yo no sé por qué siempre tengo un estado de pena, no sé, nunca he llegado a entender, y me dan pastillas para subirme el ánimo, pero claro, pero no logro llegar al punto inicial. Pero una vez que ya tienes la información, ¿qué es lo que tú recomiendas? ¿Tú haces alguna terapia posterior a Es un a acompañamiento, esto? no es un acompañamiento. Es un acompañamiento de vamos al origen del trauma y después vemos cómo te acompaño para poder sostener ese trauma, ¿ya? Pero lo importante de esta terapia regresiva es que es vivencial. O sea, la persona se tiene que vivir el trauma. Para poder salir de él después. ¿Por qué? Porque cuando tú revives el trauma, por ejemplo, no sé, a mí en una vida pasada me quemaron.
Así de potente, así de fuerte. Ya, ¿y qué sientes? ¿Cómo te estás viendo? No, me están quemando, ¿y por qué? Estoy en la época, no sé, de la Inquisición. Ya, ¿y cómo se siente tu cuerpo? No, que me quema entero, me duele, qué sé yo. Está viviendo, está reviviendo. Al revivir ese trauma, en el inconsciente y en el plano, si yo lo leo un poco más en el plano espiritual, se abre ese proceso. Y el solo hecho de revivirlo y abrirlo, esto se destraba. El enfrentarlo, en el fondo. Claro, no es terapia de shock, no, porque la persona está relajada. Y yo misma le voy dando instrucciones. Después tengo que cambiar el estado. Claro, a eso me refería yo. Encauzar el comportamiento. Encauzar el comportamiento ya, ahora que sabemos lo que pasó en esta época, vas a dejar eso stand-by y te vas a empezar a relajar y la llevo a otro estado. Yo encauzo el comportamiento, por eso que es importante que vayan de una persona que sepa. Claro. ¿Ya? De repente abrir una herida ahí y no saber manejar. Sí, claro. Cuando uno abre ayudar. Claro, cuando claro. uno abre una herida, tiene que acompañar a ver cómo cierro esa herida o cómo camino con ella. Porque hay cosas que son complejas en una vida pasada o en esta vida, como por ejemplo, para los que han perdido a la mamá o el papá, o los que hemos perdido un ser querido que es muy importante, nunca se supera. Eso es algo que uno lleva por dentro. Eso es una herida. Pero es como yo voy caminando y avanzando en esta vida con esa herida. Este tema de la terapia regresiva, así como la bioenergética, que ya había venido yo a hablar de eso, a mí me fascina. Yo ahora en junio voy a viajar a Buenos Aires a estudiar con Cabowli, que para que me entiendan es como el Maturana del tema de la terapia regresiva. Voy a ir a hacer el segundo nivel con él. Y pueden escuchar los videos para que les interese la terapia regresiva. Cabowli es con C y B larga, están en YouTube y todo se puede tratar con una terapia regresiva. Oye, hablando de videos, yo buscando música para poner acá como ambiente dentro de nuestra entrevista, vi que habían unos videos que decían terapia regresiva. Yo al principio pensé que era música nomás, y ahí vi que estaba la voz de una persona realizando varias indicaciones como para ir a una terapia regresiva, y a mí me pareció que eso puede ser peligroso. un poco peligroso, porque tú vas a estar, alguien puede estar solo guiándose por lo que dice ahí, no sé, y yo digo, y si entra en trance, pues no puede salir. Bueno, ¿Qué es lo que piensas de eso? No, yo pienso que no es simple, porque efectivamente tú, si tú, la Pau, tienes esa capacidad espiritual y necesitas saber algún trauma que tú tengas en el pasado, te vas a ir a una regresión. El tema que haces con eso. Sí, como claro, puede nadie que te ayuda, que Sí, no claro. vas a volver igual. ¿Ya? Vas a volver igual, porque la terapia regresiva tú nunca pierdes la conciencia. ¿Ya? Si yo te hago una regresión aquí, hoy día, bueno, tú vas a escuchar la voz de Mónica, vas a escuchar la voz de Manuel, vas a escuchar los sonidos externos. Tú siempre vas a estar aquí y allá. No es que te desconecten. En absoluto, tú nunca te desconectan. Por eso que tú no vas a hacer nada que te den un mandato que tú no quieras. Claro, pero al no haber algún acompañamiento ahí puede ser peligroso en el sentido de que puedes llegar a descubrir o a conectar con alguna emoción potente y después sin la guía. no te puede quedar eso dando vuelta en el cuerpo sin saber cómo tratarlo. Por ejemplo, hay personas que a mí me han dicho ahora, ay, qué bueno, tú haces terapia regresiva, yo quiero saber lo que fue una vida pasada. Es que yo no hago eso. Claro, es otra cosa. No hago eso. No es por curiosidad, digamos. No, si tú Sí, no es por curiosidad, porque, por ejemplo, ponte tú que en esa vida pasada efectivamente te pasó algo. Y tú hoy día no estás preparada para eso. Y yo te abra algo y te deje peor. Y ese es el buen ojo que uno tiene que tener. Estudiar harto, prepararte harto. Y de repente también puede que se genere algo que yo esté viendo en ti y no te lo comento. Porque ¿en qué aporta que tú lo sepas hoy día? Si no vas a estar preparada ni tu mente, ni tu cuerpo, ni tu alma para saber lo que te pasó en esa vida. Oye, interesante la terapia regresiva. Sí, me gusta mucho el tema de la vida pasada. El Siempre me ha enfoque gustado. además que tiene Daniela. Claro, es vamos otro a ir enfoque. al diván por la curiosidad de saber si fui una amazona o si fui una reina o si fui un esclavo, sino que para poder sanar el alma. Sí. En el fondo es el alma el que nosotros
cargamos en distintos cuerpos físicos, pero durante miles y miles y miles de años. O sea, no es una cosa que vivimos en el siglo pasado. Algunas almas son muy viejas y claramente en cada vida, en cada encarnación tienen un tema. Sí. Todos venimos a trabajar un propósito y también Sin venimos duda. a sanarnos. Entonces hay muchas cosas que hacer ahí, y para quienes estén interesados en la terapia, el contacto contigo, Daniel. Es contacto @ bio con B larga, @mediointegral.cl, o mi número de teléfono, que es el 569-7521-9144. También hay un sitio web, www.bio-integral.cl. O mi Facebook que es Daniela Flores Asbun. Tal cual, Daniela Flores Asbun, a quien agradecemos por haber estado acá en Me Importas Tú con este tema que es muy desconocido para muchos de nosotros y me gustó mucho. Así Gracias. que gracias, esperamos que nuestras auditoras también. Y de esta forma ya empezamos a despedir, Mónica, Manuel, este capítulo de hoy de Me Importas Tú, y ya nos reencontramos el otro miércoles como siempre, acá a las 4 de la tarde. Que estén muy bien. Chao, que Gracias, tengan buena chao. semana. Chau.